Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Miguel Ángel y Benjamín. Miguel Ángel Beltrán, Benjamín Infante. ¿Cómo están ambos dos? Muy bien. Muy bien, Rocco, muy bien. Oye, pero son nombre de gente buena. Gente buena. Sí, pues Miguel Ángel significa en latín el que es como Dios. Mira. Y Benjamín es un nombre bíblico. Sí, pues ¿cierto? significa como el hijo preferido. El hijo preferido. También el menor, por ahí va. En italiano el preferiti. El preferido. Preferiti. ¿Ah? Qué gusto de tenerlos por acá. ¿Cómo lo ha tratado el invierno, don Miguel Ángel? Mira, estábamos conversando precisamente para todos. Primero que todo, un cariñoso saludo a todas las personas que nos ven, los que están en casita, los que están pasando este invierno duro que nos está tocando, porque la verdad es que da un poco de pena y de tristeza, tanto a nivel regional, así que harto cariño por el tema de la nieve, pero comentábamos recién que como que estamos bien fortalecidos y se ha desarrollado un proceso adecuado de planificación previa, es lo que yo tengo como sensación, no sé tú, Benjamín. Ujú. Sí, no se ha notado como algo muy catastrófico, ¿no? Pese a que ha sido un invierno irregular, en el sentido de que ha nevado más de lo que hasta hace poco nos veníamos acostumbrando. Sí. 60 toneladas de sal ¿Ah, sí? compramos. Y diariamente se gasta 1000 kilos. 1000 kilos, una tonelada diaria. Una tonelada diaria. Es un tremendo dato porque muchas veces la gente dice, oye, pero es que no tiraron sal aquí. Claro. Bueno, la verdad las cosas que yo veo, me levanto de temprano por un tema de mis cosas personales, y yo veo a veces que andan a las... Bueno, también una vez se levantan 5 de la mañana. 5 de la aparte. mañana, Sí. con menos 13, menos Mantención 10. de calle y Sí, todo. sí. No, si ha estado... No ha habido tanta calamidad como uno podría suponer que podría haber ocurrido, ¿no? Uno ve en el norte, ¿cierto?, que está la embarrada con un sistema frontal, y acá en la región de Aysén tenemos también el propio, no el mismo, por cierto, no es el mismo fenómeno del Niño, no es lo mismo, pero no tenemos tanta calamidad en relación al norte, y eso en parte, nuestra resiliencia también responde a que tenemos ecosistemas más conservados, ¿no? Tenemos más humedales, tenemos espacios más conservados que en el norte, y eso hace que fenómenos como lo que ocurrió en Angol, ¿cierto?, que es una tragedia tremenda que hoy día sale en las noticias, en la región de Aysén es poco probable, dado que tenemos más espacio, ¿no?, para que el agua se Fíjate que ahí hay varios factores, dado que tú tocas el tema. Yo soy de esa zona, Capitán Pastene, que está más alto en términos de la cota, luego Angol, que es Angol, Los Sauces, Trintre, Capitán Pastene, hacia arriba. Pero tú sabes que por eso se llama el Vergel, porque es un valle. Claro. Angol es el valle del Vergel. Entonces, pasa de que hay muchos ríos que rodean, por decirlo así, la ciudad, que dicho sea de paso, Angol es la segunda o tercera ciudad más grande de la provincia de Malleco. Estamos hablando de la 9ª región. Claro. Que todo lo que hemos visto en la televisión, que tienen 1 metro de agua prácticamente, un gran tramo de nuestro país. Es terrible porque en definitiva ahí ocurren varios factores. Lo que tú estás diciendo es correcto, porque cuando tú tienes un suelo más horadado, que ya tiene una capa vegetal que está castigada por el agua, que ya fue inundada, que ya absorbió lo que tenía que absorber, y sigue el agua encima, después ya lo único que hace es empezar a subir el nivel. Claro. Entonces ya no succiona la tierra. Previo a eso, recuerda tú que, por ejemplo, en la zona central tuvimos muchos incendios. Esos incendios devastaron mucha parte de la foresta, ¿cierto?, de los árboles, que además esos árboles significaban, si es todo un ecosistema, claro, que funciona, agua, sí. retenía Es agua. que yo creo por eso es importante a propósito Y los derrumbes, las quebradas, todo. Claro, un poco a propósito de la política, ¿no?, del valor que tiene para la planificación pública los humedales, la ranita, como decía el ministro Poduje de manera burlona, ¿cierto? No el rana. Claro. El rana es el que tienen preso ahora. Sí, el rana es el malo. El malo. No, la ranita. La ranita de Darwin. Claro, los ecosistemas donde conviven, ¿cierto?, una variedad, ¿no?, de fauna, de flora, y que permite
nos permite como sociedad ser más resilientes hasta los fenómenos de cambio climático, que es un fenómeno que sin duda llegó para quedarse hace mucho tiempo y que va a alterar gran parte de nuestro territorio nacional. O sea, con la subida del océano, se estima que parte importante de nuestro litoral, de las zonas más bajas, van a verse dañadas, ¿no? Y parte importante inundadas también. Entonces, es importante que empecemos como sociedad a tomar conciencia respecto a eso y por lo tanto que haya planificación pública que atienda el fenómeno del cambio climático, el desborde de río, el aumento de los caudales, ¿cierto? De manera desproporcionada y al mismo tiempo sequía. Parece paradójico, ¿no? Pero así se comporta este fenómeno. Tú sabes que el tema de los ríos que tienen una fuerza vectorial que generalmente... Claro, como una serpiente, ¿no? Como una serpiente, pero que tienen una fuerza con un sentido y dirección, por eso dije vectorial, porque finalmente desembocan en el mar, ¿cierto? Ok. Bueno, dicho eso, ocurre que también al aumentar el viento, por estos tren de ciclos que giran en sentido horario, de acuerdo a la climatología, que no nos dejan, pues viene uno, viene el otro, que en el campo le llaman está norteando o está corriendo sur, pero es claro, porque gira en sentido horario, entonces si viene más y las isobaras están más juntas, obviamente te va a dar un norte fuerte. Pero no voy para allá, a lo que voy. Es que este viento lo que hace es aumentar el flujo de la superficie marítima, aumentando el oleaje, pero además está el tema de la marea. Entonces aumenta el volumen, generando pequeños tsunamis, que son olas grandes, en el fondo, en una palabra japonesa, y esto enfrenta el río que tiene su fuerza, que viene con mucha violencia, y choca tanto al entrar al mar, claro, y no te permite esta evacuación natural que tiene que hacer el río. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Porque además viene con palos, con árboles, etcétera. Entonces buscan, como no puede entrar el agua al mar, claro, inunda la zona aledaña, digamos. Aledañamente Sí. todo lo que son los valles. Y ahí entran en territorio urbano, porque Sí. entra a inundar Pero- las pero ahí- casas pero ahí a lo- 1 metro claro, de Pero altura. eso está pasando. No, sí, Absolutamente, yo creo eso es lo que pasa. Pero yo creo que es importante entender que lo que señala Miguel Ángel es un fenómeno que en tiempo geológico ya ocurrió antes, ¿no? Y por lo tanto, esas zonas que eventualmente ante estos fenómenos climáticos poco usuales, ¿no? Al cual no estamos acostumbrados, mucha lluvia, qué sé yo, lugares donde no llueve tanto, que ocurren ese tipo de cosas, finalmente son fenómenos que ya ocurrieron antes y por lo tanto muchas de esas zonas antes eran humedales, eran zonas, digamos, pues, probablemente de conservación, ¿cierto? Tenían un ecosistema particular porque eran zonas que se inundaban cada cierto tiempo, ¿no? 50 años, 25 años, y que nosotros hemos construido sobre esas zonas. Y por lo tanto creo yo que lo importante aquí, como desde el punto de vista de la política pública, es comprender cómo nosotros nos comenzamos a adaptar, ¿cierto?, a un entorno cambiante y empezamos a tomar decisiones serias de política pública en base a la evidencia científica respecto a cómo está cambiando el entorno, ¿no? Porque lo que pasó en Santa Lucía, por ejemplo, para hablar, digamos, de más cerca, ¿cierto? Lo que pasó en Santa Lucía era previsible, dada la desglaciación que vive la región de Aysén. Lo que, a propósito... Tiene sentido común lo que pasó. Claro, Es claro. raro decir eso, pero tiene sentido Sí, común. po, pues. sí, po. Ahora, el problema es que nuestras políticas públicas de planificación no tienen ese sentido común, ¿no? Ese sentido común de que, bueno, entendemos que ocurre este fenómeno que dice cierto Miguel Ángel, que los ríos llevan mucho caudal, chocan con el mar, por lo tanto se, digamos, inundan una zona aledaña, ¿vale? Generan un espacio humedal, bueno, y por lo tanto nosotros como sociedad debiésemos comprender esos fenómenos, leer el tiempo de larga data y por lo tanto tomar decisiones acordes. Un ejemplo, un humedal que es un humedal hace mucho tiempo y que tiene poco, hace muchos años que no ha ocurrido una inundación en esa zona, por ejemplo el humedal que está en Arica, ¿cierto?, al otro extremo del país, donde no se ha digamos, construido en ese lugar justamente como una política de prevención de desastres, ¿no? Entonces, hay que prevenir, Ahora, hay que planificar. Es muy complejo, digamos, generar, porque hablar ex post cuando todo esto ocurre en vivo por la televisión y es una verdadera tragedia para todas las Hay más personas. de 1000 personas. Las cifras dicen alrededor de 6.000 damnificados, 3.000 Sí. casas destruidas. Yo creo que es más. Yo creo honestamente, cuando uno ve Pero que, por por el ejemplo... temporal hay 1000 personas que están más afectadas. Hay más de 6000, como decías sin tú. lugar a dudas. Fíjese, don Rocco, que hay sectores en los cuales tienen en la casa de habitación más de 1 metro de agua. No, Que claro. entra, sale. Entonces, todos los enchufes, el sentido común, están a la altura. Por ejemplo, ese enchufe está a
30, 40 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas eléctricas cortan la luz. Entonces, le colocamos otro pelo al daño general, porque ¿por qué la cortan en forma natural? Porque los rescatistas, los militares, los carabineros, Claro. las personas civiles, la empresa privada, el Estado que está en ayuda de las personas, se pueden electrocutar. Por supuesto. Las mismas personas. Entonces, en ese escenario, ¿qué va a pasar? Todos los pymes pierden sus productos. No, si una Todas las tarjeta, personas todas las pierden sus casas, casas. Los autos, era una pena enorme ver cómo los autos estaban Claro. destruidos. O sea, esto, Pero yo me mira, atrevería a decir que Oye, pero la cuantificación del daño es mira, brutal. Rocco, solamente para cerrar el punto, quisiera, sí. quisiera No, señalar antes de algo. cerrar el punto, Ahora también sí. recordar que Dale. en Villarrica murió una pareja ¿Qué por la tipo? caída de un árbol. Claro. En Villarrica, una pareja, un 41 años, la señora va encima con 4 meses de embarazo. No, qué tremendo. ¿Ah? No, claro. No, y sin duda que es una tragedia, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, pero yo creo que es importante que nosotros tomamos nuestra responsabilidad como sociedad, y a modo de ejemplo, ¿cierto?, la zona abnegada actualmente de Angol, ¿no? Particularmente una población que se vio muy, muy dañada, que estaba a la orilla del río, ellos ya habían vivido esa misma calamidad hace poco tiempo atrás. De hecho, las mismas personas, digamos, que contaban ahí, decían, no, pues esto ya pasó hace, qué sé yo, 20 años atrás. Nosotros nos tuvimos que mover y el Serviu construyó viviendas sociales acá mismo nuevamente, después del daño. Y por lo tanto, yo lo que quiero apuntar ahí es que es fácil, digamos, responsabilizar, ¿cierto?, al medio ambiente de lo que está ocurriendo, ¿no? Es como echarle la culpa al empedrado. Pero lo que nosotros debiésemos hacer como sociedad es responsabilizarnos nosotros, digamos, de nuestros mecanismos de prevención, de cómo nosotros podemos ser más inteligentes en un ecosistema que está cambiando rápidamente, producto de la propia acción humana, ¿no?, que es el cambio climático. Y eso requiere prevenir, tener datos, ¿cierto?, monitorear, y ahí el trabajo que hace la ciencia básica, a propósito, y a propósito del CIEP, ¿no?, que se ocupa justamente en estudiar el ecosistema de la Patagonia, cobra mucho valor, porque sin esos datos de largo tiempo, ¿no?, que miden los caudales de los ríos, que miden, ¿cierto?, el proceso de desglaciación, la meteorología, etcétera, es muy difícil que nosotros podamos tener política pública que planifique el poblamiento de Aysén, que por cierto también es, ¿cierto?, una necesidad. Seguramente debe ser un lolo que me está preguntando algo por aquí. ¿Y dónde se cortó el pelo ese Benjamín? Que le dé el dato. No, bueno, Christopher Cheuquil me cortó el pelo, un ex estudiante, un gran muchacho y que tiene talento para su oficio, sí, no, además que lo hace con cariño. Yo no sé si será porque le hice clase y teme que le ponga un rojo, lo hice pasar de curso. No, mentira, no. No es para tanto. No, claro. Pero sí, bueno, el Christopher es un gran peluquero y está trabajando ahí si no me equivoco, en Las Quintas con... en Alfonso Serrano, sí, Alfonso Serrano con Bilbao. Ahí está su local, se llama Luxus, así que lo recomiendo entusiastamente. Alfonso Serrano con Bilbao. Sí. Ah, yo también fui ahí mismo. ¿Ah, sí? Bueno. Claro. No, un chico, es joven. Sí, son ¿cierto? dos jóvenes que, Sí. que les gusta jugar al no sé qué. Sí, están todo el rato jugando a la Play o algo parecido. Sí. Que les gusta. Le mandamos los saludos. Un saludo ahí a Luxus. Y a propósito de Pastene, bueno, hoy día vamos a transmitir nuevamente el programa de la llegada de los italianos Sí. en el año, justamente con Pastene, que fue el primero que llegó, pues. Capitán. Capitán Pastene. ¿Ah? Fue de los primeros que llegaron de los italianos y después yo no tenía idea porque también son dos presidentes de la República, son nietos y parientes de italianos que llegaron a Chile, los Alessandri. Bueno, nosotros estamos todos vinculados de alguna manera con movimientos migratorios. Claro, sí, por supuesto, sí. Bueno, La sociedad más fuerte misma. fue en Argentina y en Brasil. Sí. ¿Ah? Nosotros aquí estamos después de los españoles, estamos aquí los chilenos, pero uno cuando escucha Carozzi, Lucchetti, Claro. que es el producto de las pastas, Sí. cuando escucha Falabella. ¿Ah? Sí. Y bueno, qué bonito. Y yo me gustó mucho el programa porque se habla mucho de los bachillas. Sí, pues los bachichas es una palabra italiana que es como... que es dentro de los italianos, porque es como los que hablan harto, que A son... mi papá no le gustaba que le dijeran bachicha.
No sé Ah, tiene por una qué. connotación Sí, negativa. claro. no, todo es lo como contrario. decir... Parlanchín. sí, algo así Entonces, como... Charlatán. ¿sí? No, eso es negativo. Bachicha. El bachicha es como una persona... Canchera. canchero, que habla harto, que tiene... Claro. Se entiende. como que tiene enjundia. Lo que pasa es que un día le llegó a mi papá, porque él era bombero, entonces le llegó un telegrama. Los telegramas eran cortitos. Ajá. Entonces decía, va Chicha de Cerro Alegre, de Villa Alegre. Va, Chicha. Y estaba súper enojado porque le habían dicho Pachicha. Bueno, oye, a propósito de todo lo que está pasando acá, lo más liviano. ¿Hay alegría a los colocolinos por la llegada? Está contento el pueblo colocolino, sí. ¿Ah? Sí, por la llegada de Bociña. Y lo esperan con 12 puntos adelante. Po. Bueno, Después vienen a Chile, ¿no? yo quiero rescatar de parte del futbolista propiamente tal, es el trabajo que realizó una persona de 41 años, 40 años, que no es muy Sí. común en Claro, el el mundo del deporte, porque a Mira. esa hora generalmente ya están más bien en época de salir, El mismo caso de Bravo. Po. por ejemplo. Y ahora, distinto sí, claro, porque él jugaba en un equipo de Cabo Verde. Yo no sé si ustedes vieron cuando llegó la selección de Cabo Verde al aeropuerto de Cabo Verde, no sé si lo vieron. No. Era un poquito más grande que el aeropuerto de Balmaceda, pero un cariño inmenso, y además que hicieron un notable mundial. Un buen despliegue. Un buen despliegue. Y yo creo que hay un fenómeno, ¿no? que se llama el fenómeno underdog, que se habla, que es que esta idea de que uno defiende en general como al equipo más débil, ¿cierto?, en una competencia. Y Cabo Verde generó esa simpatía en el público cuando se enfrentó a Argentina, y es porque nosotros igual nos proyectamos en Bociña, ¿no? Nos proyectamos, ¿cierto? No era macanudo, jugaba Claro. bien, hacía la pega, tranquilo. Sí, ese a tipo de cosas. diferencia no de Argentina, que se veía como el equipo que contaba con el beneplácito de la FIFA, etcétera. Así que yo creo que hay una proyección también de la lucha contra los abusos en Bociña. Yo creo que por eso genera tanta simpatía. A diferencia de otros jugadores, porque hoy día escuchaba en la radio, ¿cierto?, que de lo que al menos comentaban ahí, ¿cierto?, los especialistas, hace mucho tiempo no ocurría esto en Colo-Colo, de que un jugador era recibido en el aeropuerto con ese nivel de entusiasmo. Y lo esperan con el gimnasio lleno, o sea, con el estadio lleno lo esperan. 43.000 personas abarrotados. Esperan. Y un dato, ¿eh? Bociña es entiendo que es una palabra portuguesa que significa abuelo. Bueno, Abuelo. bueno. Abuelo de Claro. gente Oye, mayor, pero el porque que está- para el fútbol es mayor. Y Juan Sí, Pablo, de hecho, Bociña no es su No, pero no es un nombre. no es su nombre, es una De hecho, es un ahí apodo, un apodo. le dicen que no sé cómo terminó esa polémica, pero hay una normativa chilena que establece que De la FIFA. Claro, de la FIFA. Que pero tienen que jugó pedir en el- permiso bueno, para ocupar porque no se puede ocupar un apodo en la camiseta oficial. Claro, pero él ocupó Bociña en la Sí. camiseta de Cabo Verde. En la FIFA, en el Mundial, por tanto, se debe entender que le deberían permitir, También en Colo-Colo. además que es un tema de marketing, si digamos las cosas como Sí, son. por pues, supuesto, ¿no? Y eso Además es de que es buen arquero, Claro. la negocia... pero el que toca la bocina es Juan Pablo Rodríguez, el ex subsecretario de Hacienda, porque ahora sí trajo el documento que su examen es negativo. Pero en otra... No, pero a ver. Pero hay que echar para atrás un poquito, Sí, porque él se tomó una muestra, ¿cierto?, en un laboratorio que se adjudicó una licitación a través de mercado público, que fue voluntad del gobierno, ¿cierto?, licitar el servicio de examen de test de droga por muestra de pelo en el mercado público. Se lo adjudicó una empresa, ¿cierto?, que este laboratorio, no recuerdo el nombre. Se hizo una muestra en ese laboratorio, salió positivo por consumo de cocaína, se lo hizo una segunda vez, salió positivo la contramuestra, y después de eso él tomó la decisión voluntaria y no vinculante en su propio proceso. ¿Dice que la mandaron a Estados Unidos? No tengo idea, pero él contrató su propio servicio, digamos, pero eso no quiere decir, digamos, porque yo no... Eso no sabemos si es el mismo, porque la contramuestra se hace con la misma muestra, digamos. Y con la contramuestra. Con el mismo pelo, ¿cierto? Se cinde un pedazo y se hace otra vez la muestra de ese pelo, ¿no?
Esa es la contramuestra que se hizo la segunda vez, ¿cierto? Es decir, no sacó otro pelo, sino que fue la misma muestra. Un poco para descartar que si esa muestra inicial estaba o no estaba equivocada. Si bien hay un 95% de confianza en los resultados de los exámenes, de ese laboratorio en específico, hay un 5% de margen de error. Entonces, perfectamente puede ser que haya habido un error, ¿no? Pero 2 veces el mismo error con la misma muestra de pelo, que fue lo que se hizo 2 veces, eso es más difícil. Pero insiste en recuperar su reputación. O sea, yo creo que acá uno tiene que, Si- ya si- que si estábamos le hablando pasara a uno, yo por creo que, ejemplo. como estábamos hablando de Bociña, yo creo que hay que colocar la pelota al piso, ¿ya? Y tener un grado de sensatez. Y en ese aspecto decirle, por ejemplo, a Benjamín, que yo no sé si esta medida de transparencia se hizo en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores. Yo te diría que me parece... A mí me parece que no. A mí me parece una medida populista que no Ahora, responda a nada serio, para serte franco, en Miguel Ángel. términos generales, Ahora, el chiste es que le haya salido para atrás. más allá Pero de que no- sea populista o no, lo que yo siento acá es que me voy al hecho de la persona, en el cual efectivamente creo que hoy día generar una condición de acusatoria, de decir, mira, tú eres un consumidor de droga, A ver, la pero- verdad es que yo creo que hay que tener una condición... Entiendo perfectamente la explicación del laboratorio y la entiendo porque tiene cierta lógica en los tiempos. Yo no soy experto en ello y en este escenario creo que tan vehementemente una persona que genera su autodefensa, lo encuentro terrible si es que no fuese así y si fuese un error, porque puede haber un error y Sí. al parecer debiera ser. Ahora, a mí me da la impresión Pero es que... de que yo creo que ese es el foco de él. Es que, ¿cachai? Que, mira, es que si fuese un error, y perfectamente puede ser un error, porque hay Claro. estadísticamente hablando, este laboratorio, que es el laboratorio que se adjudicó la licitación y tiene un margen de error de un 5%, que es razonable en este tipo de muestras de pelo, es más o menos lo que se espera que exista. Si es que eso fuese cierto, la política de este gobierno, del gobierno de José Antonio Kast, de querer hacer exámenes de pelo a todas las autoridades electas, digamos, consejeros regionales, concejales, alcaldes, bueno, y también los designados, ¿no? Subsecretarios, seremi, delegados presidenciales, además de ser un gastadero de plata tremendo, pero brutal, porque cada examen de pelo cuesta muchísima plata, significa que solamente producto del margen Y de esto se error, los paga uno, ¿no? se paga a través de los impuestos, ¿cómo más? No, si cada uno No, paga su examen. los 2 exámenes que se hizo subsecretario de Hacienda lo pagó el Estado de Chile a través de nuestros impuestos. No lo pagó el subsecretario. Ah, el no lo que paga. se hizo él de manera Pero el privada. caso que a nosotros, por ejemplo... usted También, como- pues, hay caso que esto ¿Quién fuese lo va a ley. pagar? ¿Lo va a pagar el gobernador? No, estimado, si esto fuese ley, como todas las leyes, se paga con el erario público. Es como se pagan los gastos que implican el cumplimiento de una ley. Ahora bien, para hacer el punto, si eso fuese ley, que es lo que está proponiendo este gobierno, significa que solamente por margen de error nosotros tendríamos 200 autoridades electas al año que perderían el escaño solamente por el margen de error. O sea, el 5%, ese 5% son 200 personas al año que perderían su puesto no por haber consumido alguna droga, sino solamente por efecto estadístico del margen de error. Y eso a mí me parece de una desfachatez tremenda, y además, porque esto no se hace en ningún país, los países que hacen control de consumo de drogas en autoridades, para efectos de poder minar, ¿cierto?, la permeabilidad del narcotráfico a las instituciones, lo hace con aquellas autoridades que son la frontera con el tratamiento del narcotráfico, fiscales, los jueces, las policías. Porque esas justamente son las autoridades que a ti te interesa como Estado, que no permeen el narcotráfico. A los concejales, a los consejeros regionales, gastarse, y no es porque no me quiera hacer el examen, es porque es un gastero de plata tremendo a nivel nacional y que implica, como te digo recién, o sea, lo mismo que ustedes están defendiendo, digamos, ahora el subsecretario que se hizo 2 exámenes y que ahora, que no sé cuánta plata habrá significado, pero me imagino que mucha, y ahora una contramuestra a Estados Unidos. O sea, Claro, de alguna manera yo quiero interpretar positivamente lo que dice Benjamín y en mi interpretación está diciendo que el solo hecho de que exista matemáticamente un 5% de factibilidad de error implicaría que alrededor de 200 autoridades solo por el factor de error Estaría fuera. estarían fuera. Primero decir que esto no es ley. no, lo están proponiendo. Pero ¿no? Ya, proponiendo. pero primero decir que no es ley, ¿ya? Y también
para que aterricemos la idea, para que no se venda la pomada. Y, pero la pomada la están vendiendo ustedes que lo están proponiendo. no, una propuesta es una propuesta. Lo que tiene que hacer es pasar por la Cámara de Diputados, sino que también pasar por la Cámara de Senadores, ir a una comisión mixta y hacer todo el debate del Congreso como corresponde, y después transformarse en ley, y después posteriormente los potenciales vetos en el Tribunal Constitucional, todo lo que sabemos. Y las comisiones mixtas. Exacto. Entonces, primero decir que no es ley. Eso es lo primero. Lo segundo es que precisamente tu argumento de defensa, que a mí me parece matemáticamente correcto, ojo, es precisamente lo que avala al subsecretario. Es decir, así como tú dices que puede ser que matemáticamente está dentro de los 200, potencialmente puede ocurrir exactamente lo mismo en este caso. Sí, pero entonces, eso significa, pero yo no, creo- Miguel Ángel, pero que ojo para poner el punto, porque eso significa, y no es que me interesa hablar mucho de Juan Pablo Rodríguez, porque realmente no creo que sea el tema importante en el país hoy día, pero el hecho que él se ha hecho una contramuestra de la misma muestra, ¿cierto? Es decir, el mismo pelo lo escindieron, le sacaron un pedacito y ese mismo pelo le hicieron nuevamente un examen, significa que 2 veces, si fuese un error, significa que 2 veces el margen de error del 5%, o sea, 2 veces el resultado cayó en esa casualidad. Y eso es Mira, estadísticamente muy poco yo probable. te voy a hacer una pregunta, O sea, yo te voy a hacer muy una poco pregunta en cámara, pero quiero que tú me la hagas a mí. Tú me la hagas a mí para no generar la polémica hacia ti. Vamos a ver. La pregunta que tú me tienes que hacer es si es que yo consumo o he consumido droga. Cocaína, marihuana, lo que tú quieras. Pregúntamelo. ¿Has consumido droga, Miguel Ángel? Nunca, jamás. Entonces, si es que a mí yo me hago un examen y me sale positivo, no me cabe pero la más absoluta duda que es un error. No, pero tú podrías estar mintiendo, pues, Miguel Ángel. Se ve la postura Porque, se ve la entonces, en postura este caso, de brazos cruzados diciendo no. Si yo hago la contrapregunta, es probable, y tengo no la certeza, tengo simplemente una posibilidad de pensar que hay gente que sí consume droga. Pero cuando a mí me dicen, oye, ¿tú consumes droga? Yo digo, no consumo droga. Punto. Sí. Entonces, creo que acá también esto es como como en la justicia, cuando dentro del mundo político, por un tema ideológico, yo cae en desgracia en términos de la justicia, entonces yo trato de condenarte antes que la justicia. Digo, no, pero es que se veía que este político era corrupto. Y que si son buenos para el copete, bueno, no tiene nada que ver. ¿Eso no es droga, acaso? No, Mira, no, Lo que pasa es que son drogas a mí- lícitas, a y mí el me- cigarrillo y el sí, alcohol, o sea, pero- usted, por ejemplo, No, pero Miguel Ángel, no se tampoco. puede fumar un pito, pero puede andar curado. No, pero sí se puede fumar Sin un ningún pito. problema. Es que legalmente hablando también se puede. Si en tu espacio privado tú podrías consumir marihuana y no es ilegal. Si el punto, y no quiero concentrarme en ese debate porque me parece que insisto, o sea, a mí todo este debate me parece un bolero de luces. Sí, mientras no sea ley Sí, tampoco. sí, además no es ley. Es francamente una lecera. O sea, yo creo que esto no va a llegar a puerto, o sea, espero que no. Ahora, con el gobierno está difícil, digamos, pero es muy insensato. O sea, si llega a puerto esto, eso es muy insensato. O sea, significa, como decía anteriormente, solamente por una cuestión estadística, que al menos 200 personas van a perder su escaño, solamente producto de un error estadístico. O sea, tú no estás de acuerdo Lo de Juan que- Pablo Rodríguez me da igual. Lo único que estoy diciendo es que la contramuestra es del mismo pelo, esa es la contramuestra, es un laboratorio certificado, o sea, un laboratorio serio, digamos, que tiene un 95% de fiabilidad su resultado, un 5% de error, y la contramuestra del mismo pelo salió 2 veces positivo. Eso significa que Sí, bueno. es muy probable que Como- sí, pero, o sea, como más que no- probable, de hecho, estadísticamente yo Como creo que ya lo hemos repetido 3 veces pero- los dos, y creo que estamos bien sintonizados, solamente una pregunta para darle un poco de comentario. ¿Tú no estás de acuerdo con que esta ley sea ley? Yo creo que no, porque está clarita. No, lo que- absolutamente que no. O sea, Ok. que sea aconsejable, consejero. O sea, que ¿Por sea a qué lo no es mejor a las autoridades No, yo más creo que- puntuales, yo pero creo no que que debería se saber- pierda. a ver, que sea carabinero, A ver, que sea la policía de yo creo que investigaciones, debería saber una que ley. sea los jueces, Sí, a todos. o sea, no a todos. Es que insisto, esto es muy caro. O sea, un examen de pelo. Cores, concejales, alcaldes, cuesta no. alrededor de 200.000 pesos cada muestra. Entonces, cuando ustedes dicen, la derecha dice, tenemos que hacer un examen de pelo a toda la autoridad electa, delegado presidente, lo que dije anteriormente, ¿no? Cores, concejales, alcaldes, gobernadores, delegados presidenciales, los seremi, los designados también, qué sé yo. Es un gastero de plata, pero brutal, son miles de millones, o sea, son probablemente millones de dólares. Entonces,
gastarse 1 billón de pesos, para hablar digamos, millones chilenos, solamente en cumplir un capricho populista de este gobierno me parece una locura, porque ni siquiera es ilegal. Por ejemplo, si una persona tiene recetado el consumo medicinal de cannabis, no es ilegal que consuma cannabis de manera medicinal, pero el solo hecho de que salga positivo va a significar un escarnio público con tema de salud, digamos, personal de la persona. Claro. O sea, es una cuestión que ni siquiera es ilegal. Entonces, Correcto. yo Veamos estoy de acuerdo, primero el pero, proceso de la mira, ley. pero no, pero es que más allá del proceso de ley, porque ya el solo hecho de que lo propongan me parece una desfachatez. La propuesta, si tú quieres realmente controlar el flujo del, digamos, el que permee el narcotráfico a las instituciones de nuestro país, tiene que hacer 3 cosas. 1, levantar el secreto bancario y perseguir la ruta del dinero donde podamos observar que haya movimiento de drogas. Segundo, hacer exámenes de droga, test de droga serios, digamos, a los jueces, a los fiscales y a las policías, que son las primeras fronteras donde puede permear el tráfico de droga y donde son instituciones susceptibles, digamos, de ser digamos, corruptas. Un dato a la causa, Pablo Escobar no era un consumidor acérrimo. Pablo Escobar al inicio, digamos, en un momento no consume droga. Pablo Escobar, si lo sometes tú a un test de droga en un momento de su vida, saldría negativo. Entonces, es real, me parece importante el dato, digamos, lo digo solamente para indicar de que el narcotráfico no existe porque todos los que participen del narcotráfico sean drogadictos. El narcotráfico existe porque es un negocio que genera altas rentas de capital. Entonces, correcto. Si queremos realmente pararlo, tenemos que perseguir la ruta del dinero. Bueno, de repente a mí un hijo me dice, deme plata, papito. No, le digo yo no. Claro. Oiga, con respecto a la UDI, quiere que los expresidentes empiecen a recibir plata después que jubilen, a los 65 años. Parece que también va en contra de Boric, que todavía no cumple los 40 años. ¿Qué opinas tú? Yo creo que en términos generales los partidos políticos, y hay algo que me llamó la atención en lo que planteó Benjamín, primero, no es desfachatez plantear una propuesta para que sea sometida y debatida en el Congreso. Primero que todo, eso es parte del Parlamento, es parte de parlamentar y de la democracia, ¿ya? Y muchas veces la democracia no gusta porque cuando uno pierde todo lo que uno encontraba bueno antes, como por ejemplo el tema de la 9ª región, cuando se tenía que generar el cuidado de los militares en el proceso, yo lo votaba de una manera porque era mi gobierno y después cuando sale el otro gobierno y uno pierde, es una aberrante. Yo siento de que acá uno lo que tiene que hacer es primero calma y todos los gobiernos tienen el legítimo derecho de establecer y plantear y someter democráticamente a que el Congreso se exprese. Ahora, los costos que planteaba Benjamín, sí, por supuesto que todo eso es parte de la evaluación. Yo creo que van a salir en el debate. Y respecto del tema de la propuesta que está generando, o idea de propuesta, La UDI, en la UDI, que hoy día se reúne con el presidente en la noche. Día lunes. pero eso es natural, pues eso es natural, todos los presidentes se reúnen con los conglomerados, con los partidos políticos. Previo a la mega reforma. No, están nerviosos porque no tienen los votos, no están seguros de tener los votos porque... Le faltan 2 votos, ¿no? Porque hay ruido interno. Y está bien, ojalá. Qué bueno que yo así siento sea. que en términos generales es súper legítimo que las administraciones de turno que ganen legítimamente y democráticamente generen sus acciones con sus partidos y conglomerados, porque, a ver, digamos las cosas como son. Nosotros con Benjamín nos conocemos hace ¿cuántos años? Harto tiempo. 10 años, por lo menos, y hemos debatido en este medio y en diferentes medios. Entonces nos conocemos ya hace un montón de tiempo. Y es súper legítimo porque que yo critique el hecho de que ante una votación un presidente se junte, eso es parte porque al final del día los votos son los votos. Entonces, siento acá de que sobre todo en una situación de reforma, con un país que está en esta condición, con una situación que se requiere efectivamente, sino qué. Porque yo te acepto la crítica legítima, Benjamín. Yo te acepto que tú me encares, que me enfrentes, que me digas, mira esto, tu gobierno.
perfecto, yo te lo acepto. Pero, ¿si no qué? ¿Cómo si no qué? Si no es esto, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta? Perdón, ¿Cuál es el aporte? ¿Respecto al tema de las drogas? No, respecto al tema del futuro del desarrollo económico en trabajo, Mira, en crecimiento, es una muy buena pregunta. por Mira, ejemplo, como lo dijo en Clara. desarrollo productivo. Porque, por ejemplo, es súper fácil sentarme, perdón, don Sí, Rocco, no, dale. es súper fácil sentarme yo en la tribuna Y decir que no, claro. y empezar a tirarte piedra Sí, no, porque absolutamente. yo no gané el partido. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel Pero Ángel. lo que decía hoy día Camila Vallejo. la Camila Vallejo, Sin que, duda, que sí, claro. justamente la ultraderecha le está corriendo el cerco. Claro, pero No. No sé qué quería decir con eso. cuando ella dice de correr el cerco, y yo por eso digo lo de la desfachatez respecto al tema de las drogas, respecto a esta propuesta que me parece inviable y me parece que es muy insensata, y por eso digo que es una desfachatez porque me parece que no tiene viabilidad, digamos, administrativa, y espero que la gente que lo propuso lo sabe. Espero. Tú eres un visionario. No, es que pero es que Miguel Ángel, en serio, esto no ocurre, no existe en ninguna parte del mundo, o sea, esto no existe, Lo cual no significa pasa, que no digamos. puede ser una idea. Sí, no, pero está bueno la idea, pero la idea son ideas y los proyectos de ley son proyectos de ley, son dos cosas Bueno, distintas. tenemos un parlamento Pero maduro ahí. Para cerrar, espero que sí. Para cerrar, yo creo que lo que señalaba Camila en esa entrevista, una de las cuestiones más interesantes que ella señalaba desde mi punto de vista es que nosotros como oposición no solamente tenemos que resistir las propuestas del gobierno, digamos, plantear un contrapunto, sino que también presentar una alternativa, ¿cierto? Y en la medida que nosotros somos oposición, también estamos prefigurando el cómo nosotros seríamos como oficialismo, por decirlo así. O sea, las dos cosas pasan al mismo tiempo. Y por lo tanto tenemos, creo yo, como izquierda un gran desafío en cómo nosotros nos planteamos con este gobierno, que es un gobierno que está persistentemente planteando cuestiones fuera de la caja, como esta de este proyecto de ley del tema de las drogas, que son insensatas, que no tienen viabilidad administrativa, que probablemente ellos lo saben, o por ejemplo la privatización de Codelco, que tampoco tiene, que también es como Es una... como cuando, por ejemplo, el expresidente Boric... Es como sí. cuando el presidente Boric Es que yo no decía creo que sea como el presidente que iba a no cobrar el CAE. Es un poco más o menos la misma No, claro, pero cosa fuera de la caja. Es que sí, está bien, pero una cosa son promesas, ¿cierto? Incumplidas, y otra cosa son propuestas que están diseñadas, como decía Steve Bannon, ¿cierto?, para inundar la zona, ¿no? Para generar un clima mediático donde está lleno de propuestas del gobierno, o en este caso de la ultraderecha, y donde, por lo tanto, la oposición o la izquierda no tiene alternativa, no tiene agenda propia. Entonces nosotros estamos persistentemente hablando de lo que ellos proponen, porque Tú siempre... dices que es como colocar la pauta. Sí, pues, es marcar la pauta, es inundar la zona que le llama, pero al mismo tiempo es marcar la pauta con cuestiones que están del tejo pasado, ¿no? Están pasadas de punta, todo el mundo lo sabe, pero justamente por eso lo señalan, porque genera escándalo, genera conmoción, genera un hecho mediático, y todos terminamos hablando de eso porque es ineludible, y de esa manera también legitiman cuestiones que antes no eran legítimas. O sea, Mira, en el marketing eso se llama top of mind. ¿Qué significa? Significa que yo te tiro algo Claro. solamente para generarte una capacidad de recordación de lo que yo estoy diciendo. Ajá, y ¿Tú después dices que eso es como un bluff? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, un bluff. Es como digo, es inundar la zona, pero- lo trabaja Steve Bannon, pero mira... Pero hace pa 4 poner un meses ejemplo. gobernaban ustedes, pues, Sí, Benjamín. pero por eso, para poner un ejemplo. Cuando el diputado Urriticoechea, no me acuerdo bien el nombre, creo que el apellido... Sí, Por ahí va, ¿no? Sí. Ya. Cuando ese diputado, cierto apellido vasco, señala la idea del proyecto de ley Escucha su corazón, Sí. ¿no? Donde las personas, mujeres violadas y embarazadas tengan que escuchar el latido del corazón del feto, ¿cierto? Antes de conducir el aborto. Que es una propuesta, ¿cachai? De una conmoción tremenda, por lo tanto es imposible que no hablemos de Pero eso. la misma ministra de Salud le puso tajo. No, es que está bien, y lo mismo pasó con Codelco, ¿cierto? Sí. Cuando es que ella lo dijo, el mismo ministro, no me acuerdo si... Yo creo que todos Alvarado salieron- también yo creo que todos salieron a- Pero quiero marcar el punto, Miguel Ángel. Cuando ellos hacen eso, es una estrategia, por eso sí se corre el cerco, porque marcan un punto más allá de lo posible, y por lo tanto van corriendo el cerco, ¿cierto?, de lo admisible en términos de conquistas sociales. Entonces ahora, como tenemos en el imaginario la posibilidad del proyecto de ley Escucha tu corazón, que es una cuestión macabra, muy parecida al cuento de la criada, la gente hoy día puede empezar a cuestionarse el aborto, que ya fue una conquista social, ¿cierto?, en nuestro país, el aborto 3 causales.
que costó mucho, digamos, avanzar y lograr ese acuerdo como sociedad, y por lo tanto, bueno, es parte de una estrategia. Ahora lo mismo con Codelco, ahora es más probable no privatizarlo, sino privatizar una parte, ¿cierto? Vender algunos activos, tal vez no vender Codelco, pero vender Correos de Chile. ¿Tú sabes? Yo creo que hoy día Codelco ¿Me está explico? privatizado. Sí, o sea, la administración es Primero, privada. Codelco es un gobierno corporativo. Sí. Tú sabes que hoy día Codelco representa un 60% o más en costos de minería, producir una tonelada métrica de cobre en Codelco que producirla aquí mismo en Chile, en otras como en HP Billion, etcétera. Entonces, cuando yo digo esto, lo planteo bajo el escenario que primero tiene un gobierno corporativo. Segundo, yo no sé si tú has visto la planilla como tal, estamos hablando de remuneraciones de 60, 70, 80 millones de pesos, que es un despropósito, lo cual significa en términos prácticos que eso es lo que está. Yo no estoy haciendo la crítica porque si tú generas para eso, bienvenido, págale 60 millones. Más allá de eso, yo no estoy criticando a Codelco, lo que estoy diciendo es, hoy día los subcontratistas, las empresas, o sea, está medianamente privatizado, está funcionando con plata. Sí, yo no creo pero que lo que- sea... pero lo que pasa- Trump no le pone el 12,5% A Codelco, no. al cobre, no. Es que yo Pero creo mira, que es un es que- tema de estrategia básica. No, de- Pero pero no en solamente la, la en negociación. la defensa Es también. que, que se- chiquillos, es que mira, lógico. esto es súper importante porque Trump le puso el impuesto, ¿cierto? El arancel diferenciado, digamos. El 12,5. El 12,5 a la madera, al vino, al salmón, pero no al cobre. No al ¿Y cobre. por qué no al cobre? Porque es una industria estratégica. Para Y él. para el mundo, Miguel No, no, Ángel. pero para él, por Para el favor. mundo. Para Porque, él, justamente. Pero- para el mundo, porque con el cobre se produce, ¿cierto? Energía Pero, limpia. pero con eso tenemos que defendernos Claro. nosotros. Pero, es que, pero pero es sí. que por lo tanto, es que es una, por eso mismo, es de un nivel de antipatriotismo Pero ¿qué es lo- tremendo. qué es lo que quieres tú? ¿Y El qué que es lo algunas que quiero personas yo? que se Mira. digan patriotas de derecha estén planteando privatizar Codelco. O sea, es el recurso estratégico que tenemos como país, Pero que primero, es el cobre, primero que, de que nuevo también la es pelota, una gran conquista social. Benjamín, de nuevo, y están primero- planteando la idea, primero pero ojo, pero la ahí, pelota por al eso, piso. correr el cerco. Yo porque creo que es para no hay lograrlo. nadie... Tranquilícese, por Mira, yo creo que no hay nadie, y me parece que salieron varias voces, inclusive del mismo gobierno, a decir, tranquilo Bobby, aquí esto no va a ocurrir, es lo primero. Cuando tú analizas la composición de Codelco, tú te das cuenta que está medio privatizado, pero claro, como tú dices, suena fuerte. La verdad que nadie quiere ese tema de que las cosas se pierdan de esa manera, además que en las empresas estratégicas hay cierto cariño, ¿cierto? Eso Sí, convengámoslo. claro. ¿Ya? Claro. Yo no digo que esto sea medio zurdito, no. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Primera pregunta. Tú, que eres del Partido Comunista, orgulloso, y yo que soy de derecha, orgulloso, me gusta decir esto. El orgullo es pecado. ¿eh? No, pero está dentro de los 7 pecados. La pregunta es si es de La centro pre- derecha o de no, ultraderecha. la pregunta que quiero hacer para que nos escuchen es, si lo único que nosotros queremos es que Codelco sea lo más rentable posible. Y que no es rentable actualmente. No, pero es que sí lo es. Eso es todo. No, pero es que sí lo es. Es que, Eso Roby, es todo. Yo creo que es Que importante sea lo más rentable posible señalar que ellos, para o sea, poder la derecha ha instalado una mentira. Yo creo que es importante señalarlo. Codelco es rentable, es la mayor empresa de cobre del mundo. Lo que pasa es que el Estado de Chile se ha acostumbrado a retirarle prácticamente el 95% de todas sus utilidades cada año. ¿Y por qué le retira el 95% de la utilidad a Codelco? Porque de esa manera financiamos educación, salud, vivienda y el resto de derechos sociales que tenemos como país. Entonces, si nosotros, y eso también significa aumentar la pero deuda, Benjamín, ahí está ¿cierto? Para equivocado. Codelco. El No, dato no, sí, exacto es que no. Codelco en los últimos A Codelco le en el retiran último el periodo 95% de la utilidad. retiró 436 millones de dólares. Ahora, yo no voy a debatir contigo si es que es más o menos rentable. Yo lo que creo acá, porque tampoco era el punto, yo lo que creo acá que nosotros tenemos que propender a que las empresas del Estado tengan la mayor posibilidad de la eficiencia posible. Sí, po. Eso es todo. Y eso se basa en la Eso es reinversión. todo, eso Por es ejemplo, todo. el ¿Cómo presidente- nos llegó al término del programa? Oye, pero yo quiero Pero señalar sí, una cosa. sí, es que no no, se sí. puede para terminar el cerrar. programa. Sigamos. Partimos tarde, Es que no le importa si le vamos a dar unos minutos más. Pero yo Tu me quedo, compañera. me quedo con lo último que dijo Iván Moreira. Porque dijo que si los de la izquierda no le dan los votos, le van a tener que pedir disculpas a los de la izquierda.
Porque, ¿Producto de qué, porque perdón? son 104 alcaldes que están prácticamente... Por el tema de las compensaciones. Por el tema de las pues, sí, compensaciones. no, es tremendo. Y otro resto que está en Y- la pelea ahí. Buen tema el que está planteando. Pero ese da para un rato, pero sí. Pero se da para un démosle, rato. Yo cierra sí, el para anterior. señalar, sí, una sola cosita, digamos, como en el gobierno anterior hubo un proyecto justamente para obligar, mediante ley, que haya un capital para que Codelco reinvierta más en sus propias operaciones, cosa que actualmente no ocurre. Codelco solamente reinvierte alrededor del 5% de sus utilidades, todos los demás lo retira el Estado de Chile a través de distintos mecanismos, y por lo tanto es necesario aumentar, ¿cierto?, la reinversión de capital de Codelco de parte de las mismas utilidades que Codelco genera. Y eso es súper importante, justamente como decía Miguel Ángel, para que tenga, si bien ya tiene una administración privada, y eso es un hecho, una administración Tiene un privada, gobierno corporativo. no tiene una lógica privada en términos de una mayor reinversión de capital para aumentar su productividad. Y eso es importante, yo creo, también atenderlo. Ahora, y eso se avanzó en el gobierno anterior, y ojalá que este gobierno lo continúe si quiere aumentar realmente la eficiencia de Codelco y no privatizarlo como señaló el presidente del Partido Republicano. Ahora, pasando al tema de las contribuciones y de la propuesta del alcalde, yo creo que es súper importante ahí para la gente que nos escucha que entienda que lo que está proponiendo este gobierno son dos cositas, o sea, tres cositas que están pasando un poco cronológicamente para que la gente entienda. La mega reforma de José Antonio Kast plantea dentro de sus tres propuestas insignias, ¿cierto? Una de ellas es la exención del pago de contribuciones de aquellas personas mayores de 65 años, ¿cierto? Y esas personas mayores de 65 años que están sujetas al pago Que de no paguen contribuciones... impuestos por la primera vivienda. Claro, de pago de contribuciones son poquitas en el país, son, si me equivoco, 200.000 personas, algo así, o menos, o 2.000, creo que son 2.000, que contribuyen al erario público alrededor de 2.000 millones. Bien, perdón, 200.000 millones, ya. Todo ese monto, ¿cierto? 200.000 millones que pagan a través de contribuciones al fondo común municipal, porque a eso va a parar esos recursos, ya no van a existir. Entonces el fondo común municipal se ve disminuido en 200.000 millones de pesos. Lo que ocurre, como se disminuye el fondo común municipal, todos los municipios sufren, ¿no? Un poquito porque tienen menos ganan los que recursos. tienen Y más el recursos. ministro Quirós dijo, ok, yo voy a compensar. ¿Pero cómo voy a compensar?, dijo el ministro Quirós. Ni tonto ni leso, lo que hizo fue una propuesta para que a través del pago del IVA, del consumo de todos nosotros en los comercios locales, el comercio local, él va a generar un fondo aparte, distinto del fondo común municipal, para retribuirle a esos municipios que vieron disminuido su fondo, ¿cierto?, su ingreso, parte de esos 200.000 millones. Ahora, ¿eso qué significa? Que los vecinos de las comunas más ricas de nuestro país, Las Condes, Vitacura, Providencia, donde eran residentes aquellos adultos mayores de 65 años que están sujetos al pago de contribuciones, porque no son todos, por lo tanto tienen una vivienda superior a una cantidad UF, van a haber aumentado su presupuesto gracias al pago de IVA de usted, señor y señora. Lo que proponen los alcaldes es, ok, que ese repartió en parte igual. Ese fondo vaya a parar al fondo común municipal, no en parte iguales, vaya a parar al mismo mismo fondo común municipal. Y de esa manera, comunas como Chile Chico, comunas que no tienen ninguna sola persona que va a dejar de pagar sus contribuciones, gracias a ese proyecto de ley de la mega reforma, porque son solamente 12 comunas las que se ven afectadas con esa mega reforma de la exención de pago de contribuciones, vean también... Tú dices con ese beneficio para los adultos mayores. Sí, cerremos contigo Sí, porque ya... Claro, pero lo que pasa es que tú lo planteas como en negativo, pero al Es que final... es negativo. Pero es que al final es el siguiente. Yo voy a tratar de traducir lo que dice Benjamín. En la práctica, la mega reforma lo que hace es decirle a usted, señor, si tiene 65 años, de su primera vivienda, si tiene más vivienda, usted de su primera vivienda, o si tiene una vivienda, usted no va a pagar más contribuciones. Lo cual a mí me parece súper justo. ¿Por qué? Porque tú pagaste por la tabla cuando la compraste, porque tú pagaste por el terreno impuesto, porque tú le pagaste al maestro, le pagaste a la constructora, en términos prácticos. O 20 años de hipotecario. 20 años de hipotecario, tú pagaste todos los impuestos a vida y por haber. Por tanto, a mí me parece tremendamente sano, natural y normal y de toda sensatez que esa persona no siga pagando arriendo al Estado. Eso es lo personal. ¿Pero te Eso es parece una opinión justo que personal. el ministro Quirós, que Ahora, gana más de 10 millones de pesos, no pague contribuciones? Otra cosa es lo que tú... No, aquí Es que ese es el caso, es que hay muchas cosas injustas en esto, Benjamín. Lo que yo estoy planteando es cómo es el sentido general. Yo no estoy diciendo de que una persona que gane mucho es injusto que pague o no. Lo que estoy diciendo es que ese es el concepto. Es decir, por la primera vivienda simplemente no se paga impuesto.
vamos al punto. ¿Qué es lo que están diciendo los alcaldes? Y algo que me gustó que tú dijiste que tiene que ver con lo siguiente. Efectivamente, los municipios que más reciben ese tipo de aporte, ok, ahí hubo un quiebre y muy sentido entre la gran mayoría de los alcaldes, porque acá hay un dato, Rocco. La tercera, cuando comienza este proceso, se firma una carta de alrededor de 104 alcaldes 104. Sí. para que puedan desarrollar esta solicitud, que en el fondo es decirle, súper simple, no están diciendo de hecho, no queremos la mega reforma, y de hecho lo dice explícitamente la carta. Sí, no, claro, Están pero se trata de aplicando- eso. están La aplicando tengo. un veto Lo presidencial. que están pidiendo es que se aplique un veto presidencial Presidencial. para ese punto específico, Jóvenes. para que se reparta, termino con esto, para que Sí. se reparta ese fondo común municipal entre todos iguales Claro, o sea, para que vaya ese fondo al al fondo fondo común municipal. Estamos de acuerdo. Un Pero agrado- ojo, un hay- ¿Tú estás de acuerdo con esa Una- hay propuesta? 162. No, Un momento, es que esto es súper importante. Está diciendo que está de acuerdo. Hay 162 alcaldes. Ah, ya, no está de acuerdo. 162 alcaldes que piden también. Te voy a mandar te voy a mandar 162 que están pidiendo exactamente lo mismo, pero en otra carta. Y que son, acá por ejemplo en la región de Aysén, entiendo yo, al menos por lo que dice la prensa, ¿Ya? todos los alcaldes están pidiendo que, o firmaron en diferentes cartas, pero todos Están firmaron pidiendo, pero perdón, para Yo, entender esto. sí, que es que se le importante aplique el veto Oye, presidencial. Lo voy a mandar. tengo que O sea, cerrar porque que vaya todo el fondo como municipal. Te lo voy a enviar. Porque porque- está- Lamentablemente Pero mira, tengo que cerrar porque tenemos compromisos con otros canales. cerremos. Yo a la por eso te misma quiero hora. decir que estamos Por de favor. acuerdo con Miguel Ángel que No, pero la si compensación Benjamín- Gracias. vaya pero al si fondo en esto, como mira, municipal. Benjamín, Bueno, en damos- esto damos no cierre. Es pecado tener una postura, ¿y sabes por qué? Ya. Porque es muy importante Sí. que los alcaldes también den su opinión, pero hay una cosa que es muy importante, don Rocco, ¿sabe cuál es? Es que los alcaldes hoy día están planteando algo que es legítimo, pidiendo para sus comunas. Eso es lo que dijo Así Iván lo planteo Moreira. yo. po. Pero hay una cosa muy importante, quien vota son los senadores. Sí, por eso le está pidiendo. Si los de izquierda van a tener que pedirle a los de izquierda permiso. Queremos despedirnos, pucha, quiero agradecerle a ambos. No, muy, a muy usted, entretenido. Rocco, a usted, Rocco. Gracias, Benjamín. Y no peleamos. Gracias. No. Se portaron bien. Y gracias también a Sebastián, que está en la dirección. Gracias a Doménico Lorenzo, que está en la dirección. Y gracias a nuestros auspiciadores. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao, chao. Chao.